buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos en el día de hoy, un poco lluvioso, al museo. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Hoy tenemos aquí una conferencia. El título de dicha conferencia está en pantalla y se trata de un abandono, pérdidas y cesiones en el Caribe hispano del siglo XVIII, de San Agustín de la Floríbalda a la isla de la Trinidad. La ponente es Dolores González Ripoll. Es científica titular y vicedirectora del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, directora de la Revista de Indias y miembro del Grupo de Investigación de Estudios Comparados del Caribe y del Mundo Atlántico. Es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Historia Social, Cultural del Caribe en los siglos XVIII y XIX. Ha realizado numerosas estancias de investigación en la Universidad de La Habana, en la Universidad de Michoacán, en México, en Burdeos, en Miami, en París. Ha participado también en numerosísimos congresos nacionales e internacionales. Ha sido también comisaria y asesora en diferentes exposiciones temporales sobre marinos ilustrados, expediciones científicas, la esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe. También ha participado como docente con diferentes instituciones, tanto universitarias como en diferentes ONGs. Y entre sus trabajos más recientes se encuentran obras como Cuba, la isla de los ensayos, el concepto de libertad en el Caribe hispano o Vida de José Julián Parreño, un jesuita habanero, por Andrés Caro. Sin más dilación, le voy a ceder ya la palabra. Por supuesto, muchísimas gracias por venir, por estar aquí con nosotros y espero que les guste y que disfruten de la conferencia. Ojalá. Pues muchas gracias. ¿Se oye bien? Espero que sí, si no, pues me dan alguna señal. Pues nada, sobre todo agradecer la organización, a todos los intervinientes, al director. Me acerco más, sí. Al director Andrés Gutiérrez y a todo el personal que habéis colaborado también, como digo, en la organización, y gracias a compañeros, amigos, por vuestra asistencia. Bueno, se trata de un abandono. Con estas palabras se expresaba el gobernador de Santo Domingo, Joaquín García, al príncipe de la paz en noviembre de 1795, tras la cesión a Francia del que fuera el primer territorio hispano en el nuevo continente. Y en un memorial de la época se señalaba: la traslación de las familias no ha podido hacerse sin quebranto y pena de espíritu en una persona de edad, estado y salud digna de consideración, bastando decirse: ha emigrado, ha dejado su patria, se ha reducido a la clase de forastero en otro país. Y 2 años después, solamente 2 años después de la pérdida de Santo Domingo, en 1797, la isla de Trinidad pasaba a manos británicas tras el exitoso ataque del marino inglés Abercrombie. Sin embargo, no fueron estas las primeras veces que los súbditos de la monarquía hispana se vieron sometidos a un cambio de soberanía y forzados a decidir si permanecer o quedarse en suelo extranjero o emigrar a territorio propio. 30 años antes, tras la llamada Guerra de los 7 Años, que concluyó en el Tratado de París en 1763, España cedió Florida, una región que llevaba en su poder desde 1513 y contaba con un bastión militar, que era San Agustín. Asistimos, pues, a un siglo XVIII que es realmente una historia de rivalidad entre las potencias europeas por el control de los territorios ultramarinos, las rutas comerciales que convirtieron este espacio antillano en protagonista histórico de primer orden, unas tierras que se acostumbraron a ser escenario de los conflictos abiertos en el viejo continente y piezas de intercambio en los tratados de paz. Con el Tratado de Utrecht, al principio de la centuria, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española y arranca el siglo XVIII, las potencias en juego intentaron consolidar una paz sobre el principio de un equilibrio de poderes. De hecho, la diplomacia europea trabajó durante mucho tiempo, de manera bastante incansable, en crear 2 bandos que tuvieran un poder similar, que pudieran no vencerse del todo, de modo que cuando se rompía el equilibrio y se restablecía tras una crisis, con un nuevo tratado de paz. Un sistema que resultó caro, complicado de mantener, con ejércitos, además el problema de un desarrollo ya de las colonizaciones europeas, con lo que este sistema de equilibrio no se limitaba al territorio europeo, sino que había de reproducirse también en África, en América, incluso en África, como se ve en la imagen. En este contexto, el propio Felipe V, hay que tener en cuenta que en Utrecht se comprometió a no vender ni enajenar a Francia cualquier otra ciudad o región de América.
Y cuando a mediados de la centuria, en 1756, estalla esa guerra de los 7 años entre Francia y Gran Bretaña, que va a tener teatro de operaciones en los 4 continentes, que se puede considerar la Primera Guerra Mundial, pues lo que podría haber sido un pequeño episodio en ese sistema de equilibrio de poderes se rompe al entrar Carlos III en liza con un nuevo pacto con Francia, alineado con España, y una Francia ya perdedora. La Paz de París, en 1763, aquí tienen el mapa que vemos las pérdidas y las ganancias, es el arranque entonces de un nuevo escenario en el que la fuerza se va a imponer sobre las posibles alianzas. Y Gran Bretaña demostró verse capaz de tener la posición hegemónica que antes había criticado a otras potencias como España. Un uso de la fuerza en las relaciones internacionales que creo que es más actual que nunca y que, como señaló John Elliot, no se trató solo de lo que en la superficie podría considerarse como una pugna por el control de las grandes rutas y el comercio marítimo, sino de una transformación completa de los equilibrios entre la naturaleza de los intercambios, las economías y los sistemas coloniales. Y todo ello afectó a un número importante de población, de gentes de distintos orígenes, etnias y culturas que por la alta política sufrieron pérdidas, exilios, cambios de soberanía, de identidad. Varios son los puntos que me parecen interesantes para un primer análisis en esta cuestión de abandonos, de pérdidas y cesiones de territorios del Caribe hispano en la segunda mitad del XVIII. Primero, la idea afianzada por Juan de Solórzano, primer constructor del derecho indiano como sistema legal y doctrinal, que en su obra Política Indiana, aquí en la imagen publicada a mediados del XVII, pero vuelta a editar en 1736, señalaba que la corona estaba obligada a permanecer en el Nuevo Mundo, a retener las tierras descubiertas y permanecer en ellas sin enajenarlas. Enajenar, según el Diccionario de Autoridades de 1732, es dar a otro alguna cosa, transfiriendo en él el señorío o dominio o por donación o por venta o por trueque. Y aquí avancemos que Solórzano, al defender la legitimidad de la corona para ocupar y retener las Indias, también reconoce la culpabilidad de los españoles en las injusticias y crueldades cometidas contra los indios. Una culpabilidad hoy muy en boga, que en mayor o menor grado alcanzaba, en opinión del jurista, a todos los súbditos del rey, pero especialmente a los religiosos encargados de la propia protección de los nativos. En segundo lugar, la importancia... No quiero pasar todavía, perdón. En segundo lugar, la importancia del replanteamiento de la política americana al acabar la contienda, cuando España constató el estado de indefensión de sus territorios e impulsó el paquete de reformas borbónicas para controlar política y económicamente las posesiones, con medidas distintas: creación de intendencias, libertad comercial, obras de fortificación, labores estadísticas, expediciones científicas para un mayor conocimiento de los recursos, mejor ordenación y defensa del territorio, etcétera. Unas reformas más ambiciosas en su diseño que eficaces en su realización en el contexto de una coyuntura internacional complicada, peligrosa, que hubiera demandado, esto lo decía Céspedes del Castillo en su libro América Hispánica, una política internacional inteligente, pero que se produjo desde una corte española que fue progresivamente decayendo en la incompetencia. Tercero, las ideas entonces, en los años 80 del siglo XVIII, de importantes autoridades, por eso el mapa, del reformismo español como Ábalos, José de Ábalos y el conde de Aranda, que eran conscientes de la distancia, de la magnitud de los territorios ultramarinos y sugirieron que la corona debía desprenderse de los más alejados, de Lima, de Quito, de Chile, de La Plata, incluso de todos, a excepción de Cuba y Puerto Rico. Y cuarto, el valor realmente geoestratégico en el momento de las Antillas y del seno mexicano para la seguridad externa e interna del continente, que en el informe de Florida Blanca a la Junta de Estado en 1787 queda claro. El cuidado de las islas, de los principales puertos que ciñen las dos Américas, debe ocupar todas las atenciones de la Junta. Pobladas y aseguradas las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Trinidad, y bien fortificados sus puertos, y los del continente de Florida, Nueva España, por ambos mares, no solo se podrán defender de enemigos aquellas vastas e importantes regiones, sino que se tendrán en sujeción los espíritus inquietos y turbulentos de algunos de sus habitantes. Desde esta perspectiva, pero teniendo en cuenta que la realidad no es un tablero de ajedrez,
creo que es siempre interesante ahondar en la vertiente humana de la alta política, en cómo se enfrentaron los problemas derivados de las miles de personas que abandonaron obligada o voluntariamente sus tierras en los distintos cambios de soberanía, su trasvase a distintos lugares del Caribe, especialmente a Cuba, por ser centro económico y cultural de las Antillas Hispanas, pero no solo a Cuba. Y también creo que en lo que concierne a los territorios ultramarinos se ha trabajado en llegadas, en conquistas, en asentamientos, en ataques, en defensas y quizá menos en el proceso de la pérdida, en cómo se abandonaron tierras y soberanías desde perspectivas como la geopolítica, la militar, la judicial, las personales, lo emocional y sus consecuencias para esa población trasvasada, así como espacios que se convirtieron en lugares de convivencia de personas de distintos orígenes en un lugar concreto. Por ejemplo, cuando se procedía al abandono de Santo Domingo en 1795, se recordaba lo ocurrido antes a los habitantes de San Agustín trasladados a Cuba, como la desgraciada suerte que experimentaron allí los emigrados de la Florida, amaneciendo por las calles de La Habana familias enteras muertas de la necesidad, sin hallar en todo aquel inmenso pueblo abrigo. En los casos que hoy contemplamos, desde San Agustín de la Florida al norte, en la península, lo pueden ver en verde, en todo lo que es los territorios hispanos, considerado llave de la Pasa de las Bahamas, hasta la isla de Trinidad al sur, que lo cierra, ¿no?, en ese arco, considerado llave del Caño de la Invernada y del continente vecino, son lugares ambos que enmarcan toda esa cuenca del Gran Caribe, una zona en permanente conflicto, un área de frontera de límites imprecisos, interesados también, en el que el intercambio de territorios fue incesante. De hecho, como señaló el historiador dominicano Frank Moya Pons, muchas de las islas antillanas cambiaron de propietario, en realidad la mayoría en el curso del siglo XVIII. Jamaica es de las pocas que no cambió desde que fue inglesa en el siglo XVII y es una larga historia, por tanto, realmente en todo este ámbito de ocupaciones, de desalojos, de reocupaciones, que ha terminado imprimiendo pues, un sello particular a este archipiélago. Plano de la Real Fuerza, baluartes y línea de la Plaza de San Agustín de Florida, con su parroquial mayor, convento e iglesia de San Francisco, casas y solares de los vecinos y más algunas fábricas y huertas extramuros de ella, todo según y en la forma que existe hoy, 22 de enero de 1764, cuando en virtud de su entrega a la corona británica se han embarcado y salen para La Habana y Campeche el último resto de tropas y familias españolas de la guarnición y vecindario de dicha plaza de San Agustín. Así reza el larguísimo título de presentación de este plano, firmado por Juan José Eligio de la Puente, que señala haberlo elaborado en los días de la pasada Pascua de Navidad. Es un documento derivado, uno de tantos, de la firma de esa paz de París de 1763, el conflicto que, como digo, pues afectó tanto al Caribe, sobre todo por la fulminante conquista inglesa de La Habana en el verano de 1762, que supuso una gran conmoción en el mundo hispánico. En la paz de París vimos antes un mapa. Gran Bretaña fue la gran vencedora, Francia la perdedora, porque quedó Canadá y la mitad oriental de Luisiana en manos de los británicos, aunque sí recuperaron Martinica y Guadalupe, y España recuperó La Habana y Manila, pero se desprendió de la península de Florida. El plano que tienen de la población más septentrional de los dominios españoles en América había sido fundado en 1565 y es reflejo de una larga historia de políticas imperiales e intercambio territorial. Permanecería en manos de España en manos británicas, durante 20 años, hasta 1784, en que volvió a España para perderse definitivamente en 1819. Y también es testigo de la evolución o reflejo de los asentamientos europeos y sus conflictos, el contacto con las tribus nativas y, por supuesto, de la historia concreta de las miles de vidas de hombres y mujeres de distintas etnias, lenguas y orígenes que hicieron todo posible. Aunque evidente, también es importante no olvidar que cualquier medida política, cualquier ley, decreto o tratado firmado en un remoto y suntuoso salón por los gobernantes de ayer y los de hoy afectan siempre y a veces de forma irreversible el transcurrir de las vidas de muchos seres humanos con nombres y apellidos como los que aparecen en estos márgenes del plano.
convertido pues en un interesante y vivo documento histórico de la escala humana de la gran política, plena de ambiciones, estrategias y intereses y resistencias. Un plano que cual pues, cartografía del vacío o del abandono plasma el esqueleto de una ciudad cuya población estaba siendo evacuada antes de su entrega oficial a los ingleses. El plano además sirve como listado de las propiedades de los cientos de floridanos o floridanos expatriados, como fueron conocidos en su trasiego antillano, quienes abandonaron sus hogares y pertenencias con la aspiración de poder recuperarlas algún día y marcharon acompañados también de un importante contingente de indios y de africanos que prefirieron ser evacuados a Cuba. Así que este plano constituye una imagen de un presente fugaz, virtual, congelado de algún modo en ese mes de diciembre de 1763, que condensaba un largo pasado y que sobre todo implicaba pretensiones de cara al futuro tanto a nivel local como imperial. Todas las fuentes señalan que en el momento de la cesión a Inglaterra, San Agustín tenía una población aproximada de unas 3.000 personas, una población heterogénea, multirracial, compuesta por europeos, españoles mayoritariamente, con un elevado porcentaje de canarios y también indios, negros libres, esclavos, mestizos y mulatos. Y como bastión militar situado, como decía, en la frontera norte de los territorios hispanos y sirviendo de puesto de control precisamente al Canal de Bahamas, la actividad de los habitantes pues, estaba vinculada a la gestión y mantenimiento del pequeño ejército que allí radicaba, al trabajo en organismos de carácter civil, como la contaduría, o a la tarea misional de la orden franciscana en el ámbito religioso. Así que todos los que entonces importaban en la sociedad de San Agustín y que hubieron de abandonar sus propiedades en ciega obediencia al rey, como se enfatiza en la documentación, están presentes en el plano que veíamos. La corona prometía ayuda a todos los habitantes, que a lo largo de 10 meses se alargó a 18, fueron abandonando la plaza y embarcaron a un futuro incierto. En enero del 64 partía el último navío, con el gobernador, consejeros, párrocos, los últimos españoles, negros libres, ya que solo permanecieron algunos hombres encargados de la venta de las propiedades y de otras labores de vigilancia y control bajo la directriz de la corona. El detallado cargamento, por ejemplo, de algunos de los navíos que efectuaron el traslado dan una idea de la vida, ¿no? y de cotidiana de los habitantes. Taburetes, mesa de caoba, sillas, loza de china, cajones, faroles de cristal, láminas de misterios, loza inglesa, velas de esperma, vidrios de ventana, escopetas, espejos de nogal y perfiles dorados, cafeteras de metal, camisas blancas, aceite, arroz, cacao, piezas de paño colorado y azul para indios, sierras, serruchos, tablas de pino, etc. El plano detallado, con la exacta localización de edificios, como pueden ver, y propiedades, también fue útil, sirviendo como base a otros mapas para recuperar Florida, pero sobre todo un documento social y cultural de primer orden. Desde la perspectiva, además, de la cartografía como retórica, de sus posibilidades como discurso metafórico de la realidad, también resalta la significación simbólica del plano, su temática, sus tipografías y colores, la importancia de los márgenes. Además, este plano, como veíamos, es paradigmático porque, como señalan muchos especialistas, la verdad de los mapas está en los márgenes. Bueno, pues en este pormenorizado plano también se advierten aspectos reveladores como las distinciones entre propiedades urbanas de las rústicas, los solares en tono rosáceo, en rojo los edificios emblemáticos como el Fuerte de San Marcos, el Convento de San Francisco o la iglesia en obras todavía. También en rojo figuran las viviendas como la del propio Eligio de la Puente y también la colonia de Morenos Libres, Gracia Real de Santa Teresa de Mose y 2 pueblos de indios, en la representación de las imágenes un ejemplo de ambos. 2 pueblos de indios existían. Aunque algunos floridanos navegaron hasta Veracruz y Campeche, la mayoría eligió Cuba, como decía, isla con la que existía una relación desde antiguo, con muchos nexos entre sus habitantes, ya que La Habana era elegida para los floridanos para retirarse o también era sede de sus actividades familiares como signo de estatus para reforzar su posición social. Y en Matanzas hubo incluso pues, esta colonia efímera llamada San Agustín de la Nueva Florida, frustrada realmente porque, por la renuencia de los propios de San Agustín de vivir aislados, su fácil inserción en la sociedad habanera y también la falta de tierras óptimas para cultivar.
Y ya desde la organización de la salida de San Agustín se advirtieron diferencias de clase, por raza y por ocupación, y la integración de esas personas en la sociedad cubana y en el propio espacio habanero pues dependió de esos lazos que habían establecido previamente. Por ejemplo, entre las personas que abandonaron San Agustín encontramos a Lucía Escalona, que decía haber llegado a La Habana por la cesión de San Agustín, abandonando su casa y algunos otros bienes, y que había recibido $1,50 para subsistir. Pero hallándome en una avanzada edad que me imposibilita buscar personalmente el sustento, suplicaba una limosna de $2. O las morenas libres, Gertrudis Rozo y Trinidad Rozo, madre e hija, naturales de San Agustín, viuda, dicen ellas, y huérfana legítima del moreno libre Ignacio Rozo, difunto, tambor, que fue con plaza sentada del regimiento de San Agustín, suplicaban que, aunque de color, tenían en Florida su casa, tierras y otros muebles que a causa de una ciega obediencia dejaron abandonadas, con el consuelo de verse en La Habana atendidas y socorridas como se ofreció por bando de febrero de 1763. Sin embargo, la ayuda que pedían, que había sido instituida en 1770 para las mujeres floridanas necesitadas, se les denegó en razón, y dice la documentación, de que jamás han gozado las mujeres negras o pardas de la Florida pensión alguna. Las solicitudes para cobrar la pensión fueron muchas, revelan las dificultades de supervivencia, sobre todo de las mujeres floridanas viudas o solteras, indias, negras y mulatas sobre todo, porque el contingente masculino, la mayoría soldados, se incorporaron al contingente de Cuba. Así que se conserva mucha documentación a propósito de las reclamaciones de estas mujeres y familias, y en la correspondencia oficial aparecen como memoriales de floridanas, petición de floridanas, instancias de mujeres de Florida, pago a familias floridanas o simplemente floridanas. Y en otro orden de cosas es también en la documentación sinónimo en general de sacrificio y de fidelidad a España. Durante los 20 años de posesión inglesa de estos territorios, los españoles desarrollaron planes para poder recuperar, que se basaban en el plano de Eligio de la Puente, y cuando se produjo la ansiada recuperación de Florida, algunos de los descendientes sintieron la impaciencia de volver al hogar, aunque no hay constancia, por ejemplo, de que ningún indio y ninguna persona negra libre volvieran a San Agustín una vez se recuperó la plaza por España en 1783. Como señala Elena Sánchez Fabrés, que ha trabajado esta época de recuperación, los 20 años de soberanía no cambiaron mucho la ciudad, los edificios públicos se hallaban en ruinas y también constataron la peligrosidad del puerto de San Agustín con la existencia de una barra de escasa profundidad, aquí en la parte ya de la costa, que dificultaba el acceso de los buques y en la que se habían producido bastantes naufragios. Y a esta dosis de realidad también contribuyeron otras, como las opiniones del militar José Salcedo, que en el año ya 88 señalaba lo perjudicial que era Florida Oriental para España. Y aquí tenemos su opinión, que el presidio y provincia tiene unas fortificaciones malas, inútiles, de costoso entretenimiento, que lo que se llama puerto es solo una barra peligrosísima, que no se puede interceptar ni impedir desde ella el contrabando, ni hacer el corso, que de nada sirve para proteger la verdadera religión, ni para la conservación y defensa de las provincias inmediatas, sus habitantes despreciables por su calidad y corto número, no tiene ganado, sus producciones y frutos no merecen consideración, no es capaz de comercio alguno, ningún cuidado influye en el que la posea cualquier otra potencia, y que era inútil bajo todos los aspectos, embarazosa, costosa, arriesgada y perjudicial a su conservación. Luego es muy conveniente, señala Salcedo, a España deshacerse de ella. Bueno, en 2015 San Agustín de la Florida cumplió 450 años, los reyes de España visitaron la ciudad y tiene el honor de ser considerada la más antigua de Estados Unidos, como recordaba John Kennedy al señalar que los americanos olvidaban este hecho, los norteamericanos, los estadounidenses, y que pensaban erróneamente que su historia pues arranca con el establecimiento de Jamestown en Virginia y la llegada de los peregrinos del Mayflower en 1620. Y señalar que San Agustín en la actualidad, o Saint Agustín, como es su nombre oficial, conserva algunos vestigios de este pasado hispánico que sus habitantes potencian con orgullo como un atractivo turístico y cultural, un sabor conservado con carácter de parque temático en lo que se conoce como Colonial Quarter o Distrito Colonial, con la toponimia que sí que se conserva en calles y plazas como Oviedo, Valencia, Marina, Almería,
edificios singulares como el Castillo de San Marcos, el Hospital Militar o en viviendas cuyo estilo, como se puede ver, con escudos, blasones en fachadas y balcones, pues recuerda a la casa asturiana tradicional. Hoy día sí que se conserva y existe el obelisco dedicado a la Constitución de Cádiz, que da nombre a la Plaza de la Constitución en perfecto castellano y que está considerada el primer espacio público de Estados Unidos. Bien, pues la experiencia de los floridanos o con los floridanos y su asistencia y manutención tuvo su reflejo y análisis en las gestiones a que dio lugar el trasvase masivo de los habitantes de Santo Domingo Español a Cuba tras su cesión a Francia por el Tratado de Basilea en 1795, un hecho incomprensible desde la óptica criolla y quizá la pérdida territorial más dolorosa para los españoles americanos. Godoy, la máxima figura del gobierno español, fue ascendido al rango de Príncipe de la Paz como premio por esta hazaña diplomática. Pero tratando de cesiones y abandonos, en el caso de la historia de Santo Domingo, deberíamos aludir a las llamadas devastaciones de Osorio, exactamente el abandono programado por el gobernador español Antonio Osorio de 3 poblaciones en el norte de la isla de la Española a principios del siglo XVII para erradicar el comercio clandestino que sus habitantes hacían con los franceses como única forma de supervivencia. Unos hechos, además, cercanos en el tiempo a la expulsión de los moriscos de la península desde 1609. El abandono de la franja norte de la isla española facilitaría al final la ocupación francesa, que culminó en el Tratado de Ryswick en 1697, que oficiosamente entregaba a Francia la abandonada parte occidental, dando lugar a ese Saint-Domingue francés después, que sería Haití. Pero volviendo a la decisión de Carlos IV en el abandono de Santo Domingo, señalar que también estipulado el plazo de 1 año para la evacuación de tropas y vecinos, no comparecería ningún representante francés para hacerse cargo del que había sido el primer asentamiento castellano en América. Francia se hallaba inmersa en conflictos y pasaron 5 años de gradual entrega, años confusos, complicados para Santo Domingo en lo económico, en lo administrativo y lo político, con la casi extinción de la ganadería, el abandono de cultivos, la venta de propiedades y la emigración de familias completas a otros territorios hispanoamericanos. Por fin, en enero de 1801, el líder nacido esclavo pero libre Toussaint Louverture se hizo entregar las llaves de la ciudad de Santo Domingo en una ceremonia en la plaza de la propia catedral de la ciudad, un Te Deum incluido y ante la presencia del último gobernador español, Joaquín García. Si bien hubo negros, esclavos y mulatos libertos que apoyaron la cesión a Francia por vislumbrar un inmediato futuro de libertad, el anuncio de esta cesión provocó alarma y lamentos, como el caso de hacendados, dueños de esclavos, que sintieron temor ante las calamidades y miserias, vemos en la documentación estos términos, que el porvenir podía deparar a sus vidas y propiedades. O el caso concreto muy conocido de Tomasa de la Cruz, una mujer del pueblo, que en la mañana del 17 de octubre cayó muerta de ese año de 1795, cayó muerta en una calle de Santo Domingo tras exclamar «Patria mía, ay, patria mía», cuando el pregón anunciaba el toque de tambores y clarines que, conforme al tratado, España traspasaba a Francia su posesión. También un popular poeta de la época expresaría el sentimiento de abandono en sus décimas. «El rey ya me abandonó, mi suerte tan desdichada, huérfana y desamparada», reflejando el desconcierto que despertó en una parte de la población el traspaso a Francia y el poeta señalando que es donde se hallaba el sepulcro de sus padres. Otras manifestaciones de cómo se sentían los habitantes hispanos ante la nueva vinculación con Francia y sus expectativas las encontramos en, por ejemplo, una carta del arzobispo de Santo Domingo a Madrid, y decía: «La noticia y publicación de la muy acertada cesión de esta isla que se publicó consternó este pueblo, y si el común de estas gentes fuera de un ánimo tan vigoroso y resuelto como los de España, me habrían hecho temer una sedición, pero parecióme conveniente para contenerlo permitirle algunas horas de desahogo a su pasión patriótica». Añadía además que no había sido notorio el engreimiento de los franceses, aunque de hecho fue criticada la posición favorable de la Iglesia al traspaso a Francia por numerosos también dominicanos. Con las primeras salidas a principios del año 96 de unas 4.000 personas destinadas a Cuba, a Puerto Rico, a Trinidad, se empieza a constatar que, a diferencia de lo que pasó en San Agustín de la Florida, que fueron sobre todo a Cuba, la población hispano-dominicana prefería otros lugares, considerando Cuba muy cara, y se inclinaron más por Puerto Rico, por Caracas o por Maracaibo.
Y el plazo para emigrar se amplía un año más. En la práctica la gente salió cuando la política de enfrentamiento entre las potencias lo permitía, porque las crisis bélicas continuamente lo dificultaron, aunque hubo una escuadra, la de Aristizábal, mandada desde España para el traslado, y el proceso migratorio fue penoso, con testimonios como el que vemos del gobernador español. En un suceso tan imprevisto como la entrega de la isla hay que elogiar que muchísimos vecinos vendieran sus casas, raíces y animales de imposible transporte por menos de la mitad de su valor por seguir la dominación de España. Pero después la misma guerra ha puesto un obstáculo invencible a la emigración, pues mientras hubo paz emigraban las familias a su propia cuenta para distintos parajes del continente y de la isla de Puerto Rico, de suerte que raro es el puerto en que no hay familias dominicanas, habiéndose extendido hasta el río del Hacha y Cartagena. También señalar que las familias desde Santo Domingo salieron también con población esclava, con sus esclavos, que eran también un bien económico importante para poder emprender en otro lugar, ya que iban a recibir tierras para ser cultivadas. Adentrándonos también en la intendencia de la evacuación, hay que señalar que en el mismo tratado de cesión se crea en Cuba la llamada Junta de Equivalentes para socorrer a los emigrados de Santo Domingo, también mencionada en la documentación como Junta de Migración de Santo Domingo en Cuba, una junta en Cuba compuesta por el gobernador, encabezando a las principales autoridades de la isla, y que además en una de sus reuniones tuvieron la oportunidad de escuchar al propio gobernador de Santo Domingo, Joaquín García, relatando sus experiencias sobre el terreno. En un balance de esta gestión, 5 años después de la puesta en marcha de esta Junta de ayuda a los emigrados, se señalaba que el objetivo había sido transportar de balde y dar un equivalente en Cuba a todos los vecinos de Santo Domingo que quisieran continuar bajo de su justo gobierno, preparar todo para la hospitalidad de aquellas pobres gentes y dar tierras en parajes oportunos con útiles y máquinas que creyera convenientes. Pero surgieron problemas desde el principio por falta de fondos, por carencia de tierras y por el desconocimiento del número y del tipo de gente que llegaría. Se había acordado de manera provisional dar 3 reales a los padres de familia, 1,5 al resto, con el mandato de que quien tuviera ya un trabajo no se le daba la pensión. La decisión de exceptuar de pensión a los que gozaran de un sueldo se extendió a los libertos, a los denominados intrusos, que eran los que habían llegado a Cuba antes del 8 de septiembre del 95, que era la fecha oficial para considerar emigrados de Santo Domingo. Las reclamaciones, por tanto, de los emigrados constituían el grueso del trabajo de la Junta. Ignacio Caro, que fuera regidor de Santo Domingo, recordaba las valiosas posesiones que dejó, pedía una pensión para sus 5 hijos y para el mantenimiento de su casa. Su mujer había reclamado una ayuda cuando su marido no se hallaba en Santo Domingo, derecho que fue defendido por encontrarse ella sola, y para que no sean de peor condición que las demás dominicanas, las que sean mujeres e hijas de los pobres defensores del Estado. A los considerados plebeyos se les daba 5 pesos para mantener su casa y 10 a las personas de condición noble. En la documentación aparecen estas personas como persona de clase de nobles, y también es importante advertir que son los que vienen precedidos del tratamiento de don y doña. Por ejemplo, don Ignacio Cabrera pedía que se le abonara lo estipulado porque él y su mujer son descendientes de los fundadores de Montecristi. Por ello, señalan con distinción de nobleza local. Otra pareja, don Domingo Ramos, doña Rosa de Media, se quejan de cobrar la pensión sencilla por no considerarlos en la clase de nobles. Ellos acreditan su limpieza de sangre, presentan testigos, dicen haber servido sus ascendientes como oficiales de infantería, un clérigo, estar otro matriculado en la Universidad de Santo Domingo. Otros casos de mujeres piden se les abone lo que dejaron de percibir por no ser declaradas persona de clase. Y también se instituyó un ministerio de intervención para precisamente averiguar estos menesteres, ¿no? Hasta qué punto eran o no plebeyos o personas de clase. En cuanto a las personas de color, quiero señalar el caso de Pedro Pablo Mosica, que solicitaba la pensión de emigrado para el mantenimiento también de su casa desde que llegó a Cuba. Y el Ministerio de Intervención informó que era sastre, que a ello se dedicaba y que tenía a su familia en Cuba con pensión y casa, lo que asciende mensualmente a 23 pesos, que para una familia de color es cuanto puede hacerse. Asimismo, la parda libre, María de la Luz Domínguez, pedía se le abonara lo correspondiente a la casa como emigrada de Santo Domingo, en donde dice perdió una, que disfrutó algún tiempo de 4 pesos, se suspendieron por no ser cabeza de familia y por estar agregada a la de otra casa.
Hubo también casos de error en la concesión de pensiones, cuya devolución además se requirió al cabo del tiempo. Por ejemplo, en Junta de Emigrados de marzo de 1802 se declaró que Petrona Feliciana había cobrado indebidamente 3 pesos para la casa que se daba a las mujeres de militares en activo, porque su marido se hallaba inválido, por lo que se ordenaba ser devuelto a la Real Hacienda. En 1802, Godoy señalaba que los emigrados costaban anualmente 100.000 pesos y que para señalar a dichas gentes terrenos que cultivar se habían incluso realizado exploraciones como, por ejemplo, la Comisión de Guantánamo, que acababa de finalizarse, que se había destinado a la apertura de nuevas vías de comunicación, a poblar localidades apartadas y hallar un medio fácil para trasladar precisamente familias españolas de la isla de Santo Domingo, indemnizándolas de las pérdidas. En 1815 todavía seguían las solicitudes de abono de pensiones y en 1818 se cuestionaba al intendente de La Habana sobre la conveniencia o inutilidad de ese ministerio de intervención que se dedicaba a investigar. El trasvase de población dominicana a Cuba, Puerto Rico, Venezuela, tras el Tratado de Basilea, pues tuvo finalmente ecos en distintas familias que tuvieron, después un lugar destacado en la cultura y la política de estos países, descendientes de familias como los Heredia, por ejemplo, el poeta cubano José María Heredia, los Pichardo, la gran historiadora, o los del Monte, Domingo del Monte, fueron todos hijos de dominicanos, y también Eugenio María de Hostos o Emeterio Betances tienen origen dominicano. Con el Tratado de Basilea, claro, también cambiaron muchas cosas, como el traslado oficial de los restos de Colón desde la catedral a La Habana, aunque en la actualidad se sigue afirmando en Santo Domingo que hay restos que permanecen en suelo dominicano. También se produjo el traslado de la Real Audiencia, que había funcionado 3 siglos y que además su distrito había abarcado buena parte de las Antillas, al ser llevada a Puerto Príncipe, en Cuba, la ciudad que hoy es Camagüey. Y todavía Santo Domingo tendría un recorrido sinuoso con el intento de recuperación de España en 1809, la llamada España Boba, la unión con Haití durante 22 años y lo que hoy celebra la República Dominicana en 1844, su independencia de un vecino negro, no hispano y pobre, frente al que ha construido su identidad. Para el historiador siríaco Landolfi, los dominicanos, dice, no sabemos, y quizá no lo sabremos nunca, lo que ocurrió en el país de 1795 a 1808. Y la conclusión de este historiador me parece, novedosa respecto al resto de la historiografía tradicional sobre el suceso, porque para este autor, con lo pactado en Basilea, el gobierno español nada perdía y ganaba, en cambio, estabilidad en el foco caribeño de innegable configuración demográfica y cultural négrida, al tiempo de surgir como mediador en el conflicto de Europa, jugada maestra de Godoy, singular estadista jamás comprendido en España. En resumen, el Santo Domingo español, claro, frente a las aspiraciones esclavistas de Cuba, que nacían precisamente con la decadencia del Haití o del Santo Domingo francés, claro, Santo Domingo era ya considerado una plaza irremediablemente perdida, ¿no?, para el sistema de la esclavitud y para lo que se cernía, ¿no?, de la fortuna de ese cambio en Cuba, ¿no? Finalmente, voy a ocuparme de del último territorio que se pierde en el siglo XVIII y que tuve la oportunidad de visitar en 2010 y que por su posición geográfica ha formado parte tanto de las Antillas como de la historia del continente. Poéticamente, algún autor escribió que la isla de Trinidad de Barlovento fue puesta por la providencia divina como antemural de roca para quebrantar la soberbia del Orinoco. Y es que desde el punto de vista administrativo pues tuvo muchos avatares, dependiendo de la audiencia de Santo Domingo, también de Nueva Granada, lo que pasa que la relación con Bogotá por su distancia fue complicada y se impuso su cercanía a Caracas y su integración en la Capitanía General de Venezuela ya en 1777, cuyos gobernadores de hecho pues ya tenían autoridad sobre esta isla en temas de vigilancia y represión del contrabando. Mucho tiempo estuvo Trinidad relegada a la condición de barrio pobre colonial o provincia fantasma del imperio hispánico, al carecer de oro y de plata, por asedios de piratas y por poca población. Así que a mediados del 18 las autoridades de Trinidad se quejaban siempre de la necesidad de ganado, de provisiones, de herramientas, de papel, de una población repartida entre estas 2 ciudades principales, San José de Oruña y Puerto España, de misiones indias y dispersos asentamientos.
Ni siquiera algunas reformas como la del comercio colonial en 1765, que abrieron algunas islas y puertos de España y también pudieron cambiar a Trinidad, no fue demasiado exitosa, pero sí ya a finales de los años 70 y 80 hay un cambio en Trinidad, entra en una nueva etapa, lo que un autor venezolano ha llamado la espiral caribeña, de carácter defensivo, en el que esas llaves del Caribe, como es La Habana, Puerto Rico, que empiezan a sufrir agresiones, ya desde los años 60, pues va a terminar en ese reforzamiento de zonas estratégicas, acrecentando entonces la importancia de intentar conservar Trinidad como llave para invernar y alcanzar el continente. Desde estos años se promulga un reglamento de repoblación, un reglamento que fue traducido al inglés y al francés para poder difundirlo, para atraer población, propiedades, esclavos de población católica, a los que se daba tierra, también a mulatos y negros libres, aunque a estos se les concedía la mitad de las tierras que a los blancos. A finales de los 70 llegaron 523 personas libres, casi todos franceses, con más de 900 esclavos, familias escapadas de las islas cercanas de Granada, de Martinica, de Tobago y de San Vicente. Y ya con el arranque de los años 80 y la llegada del que fuera el último gobernador, José María Chacón, un marino sevillano, las preocupaciones van a radicar en el contrabando, la fuga de esclavos, la cantidad de negros fugitivos sin registrar y también en esa amalgama de población, sobre todo francesa, a quienes se tachaba de inconformes, de inconstantes, que eran muy diferentes de los españoles, pero a la vez temiendo que se fueran tan fácilmente como habían llegado. Los religiosos, por ejemplo, informaban al rey de que el libertinaje en la isla era notorio, que la mayoría de los nuevos pobladores no oían misa, ni cumplían los preceptos, se burlaban del clero de la isla, defendían las ideas de Reinal, un espíritu que se estaba extendiendo entre los españoles. Bueno, la población, merced a la Real Cédula de Población del año 83, que impulsó también reformas importantes en Trinidad, atrajo todavía a más población católica y especialmente franceses, de nuevo de las islas cercanas, como la familia Farfán. Aquí tenemos dos tumbas de esta familia y dando lugar a que a final de los años 90, ya con el asedio inglés en ciernes, los franceses tenían casi 500 plantaciones cubriendo el 10% de la isla. Un inglés, teniendo en cuenta la importancia de los franceses, un inglés llegado a la isla señaló que Trinidad era, en 1784, una isla francesa en todo, excepto el nombre. Y en otro documento de este mismo año se señalaba que los antiguos españoles se hallaban en la mayor indigencia a la llegada del presente gobernador, 1783. Solo había uno, un español, que tenía 50 negros, y de los otros el más rico no era dueño sino de 6 o 7, de manera que los mismos amos tenían que cultivar personalmente la tierra para comer. También señalar que en el paso por Trinidad de la ambiciosa expedición del Atlas de la América Septentrional, comandada por el marino Cosme de Churruca en 1792 para realizar los planos de las costas e islas desde Trinidad hasta la Florida, y que concluiría en 1795, recaló mucho tiempo en Trinidad y consideró su importancia y la necesidad de fortificar este punto importantísimo. «Pobres de nosotros si perdemos la Trinidad», exclamaba su comandante, Churruca. Tal es la importancia de esta isla, que ha sido desconocida hasta ahora porque realmente no era tan apreciable como en el día, pero ya las circunstancias son diferentes y nos es preciso mirar con atención lo que antes vimos con indiferencia. Y de hecho, en esta descripción de la isla y golfo de la Trinidad que hicieron a la limón Churruca y su gobernador Chacón, señalaban que desde el año 85 había concurrido un gran número de extranjeros, de los que la mayoría eran ingleses y franceses, que son útiles por su mayor inteligencia en la agricultura, por la crecida cantidad de esclavos con que cuentan sus labores, gentes activas. No deja de haber muchas personas respetables que han obtenido en sus países empleos y viven muy contentos bajo las suaves leyes de España. En el año 97, ya en los prolegómenos del asedio inglés, la isla, por tanto, estaba compuesta de antiguos españoles, pero sobre todo nuevos colonos blancos y un contingente sobre todo de indios y sobre todo de esclavos. Un cosmopolitismo que, si bien era beneficioso para la economía, resultaba en una población con recelos continuos que, a decir de su gobernador, dificultaba su gobernanza.
Chacón se lamentaba de contar con más extranjeros que españoles, gentes desunidas, con diferentes hábitos, y que las circunstancias de guerra y de ese convulso Caribe convertían en rivales y hasta enemigos. Y como ejemplos que hay que señalar que en algún momento de los 10 miembros que formaban el ayuntamiento, 7 eran franceses y 1 irlandés. Bueno, decir que Chacón fue confirmado para otro mandato por su prudencia y tino para manejarse con estas gentes. Hablaba francés e inglés, esto lo decía el gobernador de Caracas, desde Caracas, y sabía tratar con agrado y distancias a cada uno según su clase, porque aquellos colonos son por la mayor parte sujetos de educación y crianza fina y acostumbrados a más libertades. Bueno, en definitiva, como señaló Jessie Noel en un libro sobre la administración española en Trinidad, la colonia mostró toda la turbulencia de un nuevo establecimiento propio de una reciente, cosmopolita e internacional colonia fronteriza o puesto de avanzada, lo que trae consigo agudos problemas. En los años previos, además, a la conquista de Trinidad por los británicos, también la situación de convulsión en las Antillas tuvo momentos claves como las insurrecciones que se iban contagiando, en este caso en la isla de Granada, cercana, y la preocupación en Trinidad aumenta cuando se sabe de negros que huyen de haciendas, que hablan de igualdad y de libertad. Llega una lancha desde la isla Margarita con un mulato y 2 negros que huyen por lealtad a sus amos porque se entregan al tío de uno de sus dueños en Trinidad, y que al contar lo sucedido pues provocan todavía más agitación y más temor en el puerto y en el interior de la isla. También llegó un blanco que había estado prisionero, cuyos esclavos se habían sublevado, lo habían convertido en sirviente, así que Chacón mandó vigilar la ciudad, los campos, ante el temor a los negros fugitivos, los rumores de motines y el miedo en una confusión de gente y de nacionalidades. Y cuando llega el momento de defender la isla, pues nada fue bastante para defenderla del ataque británico de Abercrombie, y Chacón y el marino Sebastián Ruiz de Apodaca, al mando de los buques españoles, fueron conscientes no solo de sus exiguas fuerzas, que además habían sido mermadas por una epidemia, sino de la escasa intención de la población en defender la soberanía española de la isla. Así que hubo una mezcla de sentimientos ante la pérdida de Trinidad, una humillación por una parte, alivio también por otra, para una población con pocas ganas de conflicto, un conflicto que iba a arruinar sus plantaciones, y también feliz de excluir a los republicanos en una isla situada en las puertas del continente. Así que la rendición de Trinidad supuso su pérdida definitiva para España, el sometimiento además de las autoridades Chacón y Apodaca a un consejo de guerra en Cádiz. En el año 98 fueron exonerados de toda culpa a causa de la evidente superioridad inglesa, la falta de pertrechos y de municiones, pero en 1801 Carlos IV se mostró en contra de esta decisión, considerando que Chacón no había defendido la isla como podía o como debía, que Apodaca había quemado las naves de manera precipitada, y fueron condenados a abandonar sus puestos, y Chacón además a destierro de todos sus dominios de manera perpetua. El final y la vida de Chacón a partir de entonces es bastante una nebulosa. Por una parte, se fue a Portugal. Sabemos que muere en Portugal, pero yo también lo he encontrado en otras acciones en América. Entonces creo que es una figura que merece la pena ver que fue de él en este destierro de todos sus dominios perpetuamente, pero después verle en acciones militares. Y bueno, señalar que al momento de la toma también se encontraban en Trinidad algunos de esos marinos de los buques de la expedición de Churruca que estaban recuperando su salud, pero también haciendo negocios. El marino Antonio Bobadilla enfermó gravemente, bajó a curarse a tierra a una casa particular, estaba en Trinidad, casado en esta isla también cuando fue hecho prisionero con la llegada de los ingleses en 1797. Otro marino pasó a Trinidad destinado a construir lanchas cañoneras, fue hecho prisionero, regresaría a Cádiz en 1797, pero solicitó licencia más tarde para viajar a Trinidad, negociar la venta de una hacienda que había comprado durante su estancia, con la esperanza de poder adelantar su corto patrimonio invertido. Y bueno, vemos en el archivo de Simancas documentación que señala cómo llegaron al puerto de Santa María prisioneros de Trinidad, también que los 300 hombres del batallón de Barlovento de Trinidad quedaban en ese puerto, que fueran trasladados a Sevilla. El proceso de la toma de mando formal por las nuevas autoridades también se alargó en el tiempo hasta la firma del Tratado de Amiens en 1802. Abercrombie, el militar, decidió que la existente ley española debía prevalecer en Trinidad, mientras la isla se encontraba bajo Gran Bretaña, para minimizar el desorden en la colonia.
Así que hubo criollos americanos que se establecieron, como el abogado Andrés Aurelio Lebel de Goda, se domicilió en Trinidad, actuó como consejero en Derecho español ante los ingleses, y en la imagen pues ahí tenemos un mapa que muestra la topografía de la isla en el 97 con principales asentamientos, y estos dos recuadros que ven ofrecen la información ya para las autoridades inglesas, barrios de la isla y población, blancos, negros, esclavos, indígenas. También señalar que el nuevo gobernador, Thomas Picton, se ganó fama de autoritario y de cruel. Se hallaba en Londres en el año 1806 en un famosísimo juicio. Hay pues escenas de la tortura a Luisa Calderón, una mulata libre acusada de robo, en la imagen, y Picton en el juicio londinense fue declarado culpable porque sus acciones, según el fiscal, mancharon el carácter británico siempre tan famoso por su humanidad, pero no cumplió ninguna sentencia. Picton se escudó en que la ley española permitía este castigo, y su abogado aprovechó en su alocución para describir que Trinidad era un lugar de caos social, un refugio de gente indeseable y peligrosa. También, advertir que mulata muy clara, porque todas las imágenes que pueden ver no se advierte mucho el color de Luisa Calderón. Es interesante las imágenes. También señalar que, por cierto, en 2021 el Museo Nacional de Gales, en Cardiff, retiró uno de los cuadros más importantes que tenía, el retrato de Thomas Picton, por las atrocidades cometidas contra los esclavos en Trinidad, para recontextualizar su figura y poder volver a exhibirlo. Decir que en la isla todavía en 1813 seguía regida por la legislación española, por un cabildo, persistía una gran influencia de la cultura francesa, y no fue hasta 1814 cuando se introdujo el idioma inglés en los tribunales de la isla. Y realmente en Trinidad hay poco recuerdo del pasado hispano. Además es una isla llena de hindúes, entonces la actual Trinidad tiene pocos ecos de este pasado. Este es un monumento cuya foto yo hice, dedicada a Colón, o la lápida de un enterramiento del siglo XVII. Y quiero terminar con un elemento que flota en todo esto, ¿no?, que es la situación de los súbditos españoles, su consideración administrativa o su condición de ciudadanos en estos territorios cedidos o perdidos. Y como ejemplo, pues me quiero trasladar al siglo XIX, a la pérdida de Cuba y Puerto Rico a manos de Estados Unidos, y al limbo en que se hallaron, sobre todo los puertorriqueños, a manos entre ambas soberanías. Hoy día ha surgido la idea de una nacionalidad reparativa para quienes pudieran justificar la presencia de ascendientes españoles en la isla de Puerto Rico en estos años de transición. Su autor es el abogado español aquí presente, Rafael Maldonado, emulando la ley para la recuperación de la nacionalidad de los sefarditas, descendientes de judíos expulsados en el 1492, con la pretensión de una ley para aquellos puertorriqueños de hoy que quisieran y pudieran solicitar la nacionalidad española por afecto, por sentido de la historia o por resistencia también, ¿por qué no?, cultural, emocional, a la dependencia colonial de Estados Unidos. En fin, en definitiva, y cierro, he querido traer 3 casos de los refugiados de ayer, de poblaciones trasladadas con diferente entidad en dimensión y problemática, pero que nos muestran las consecuencias de la alta política para los seres humanos concretos en todo lugar y época de la historia, así como de los retos que administraciones y sociedades de acogida deben enfrentar con generosidad y altas miras. Muchas gracias.